Hoy volvemos con un tema largo de estos que me gustan, que ya hemos tocado antes. Volvemos al barrio chino de Barcelona, un lugar donde, por cierto, no había un solo chino, pero en los años 20 y 30 se llenó de locales de bebidas espirituosas, casas de trato galante y salones de música y alegría nocturna. Realmente, en esta parte baja de la ciudad, todo era posible. Había burdeles con corderos amaestrados, tabernas donde dormían los clientes colgados, escuelas de ladrones, hasta concursos de belleza de artistas de género ambiguo. En medio de la vida obrera y cotidiana del barrio, el Raval se convirtió también en un microcosmos bohemio y transgresor, un lugar bastante caótico, pero con cierta libertad. Hoy hacemos una especie de tour por el antiguo barrio chino, vamos a hablar un poco de historia, les cuento algunas curiosidades, pero sobre todo vamos a ver qué pasaba a puertas adentro. Empezamos. Antes de empezar, aviso, este video es imposible monetizar, no sé realmente cuántas veces voy a decir la palabra prostitución y tampoco lo quiero censurar y tampoco nos vamos a engañar aquí, los videos que están monetizados tampoco es que estén generando mucho dinero, por eso hicimos esta camiseta, un homenaje con un toque irónico pero con mucho cariño, inspirado en el tema que vamos a tratar hoy. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyar el proyecto, tienes aquí un enlace o abajo también en la descripción para que te unas a esta campaña. Voy a empezar diciendo que hoy en día el Raval pues es una zona bastante desconocida para muchos barceloneses. Yo no alcanzo ni a imaginar cómo era antes cuando no existían guías turísticas ni un Google Maps que te llevara exactamente al lugar que estabas buscando. En la época del chino, que es más o menos en la década de 1920 y 1930, este rincón de la ciudad debía ser incluso más desconocido y exótico de lo que es hoy. En términos generales, el Raval siempre fue el barrio obrero de Barcelona. Aquí se instalaron las primeras fábricas de la ciudad y alrededor de ellas se asentaron los trabajadores que llegaron a finales del siglo XIX. Ahora bien, la parte baja del barrio, la más cercana al puerto, era un territorio que poca gente pisaba, a no ser que tuviera bien claro lo que estaba buscando. En la época dorada del chino, sus calles se llenaban de marineros, obreros que buscaban olvidar la jornada entre el vino y las partidas de cartas, mujeres que, empujadas por la necesidad, encontraban en la prostitución una forma de sustento. Ese mismo ambiente atrajo también artistas, periodistas y escritores que veían en el Raval un lugar donde podían vivir sin tanta regla moral. En el Raval pues había un poco de todo. Entonces, vamos a explorar un poco este microcosmos que existió en Barcelona, pero de una vez aviso, el barrio chino ya no existe físicamente, porque bueno, yo realmente creo que el espíritu del chino todavía está por ahí rondando, pero prácticamente la totalidad de los locales desaparecieron. Esta parte de la ciudad fue bombardeada durante la Guerra Civil Española, entonces por esto estos locales ya no los podemos visitar. Dicho esto, nuestro recorrido de hoy será posible gracias a los relatos de la época, la bibliografía especializada y sobre todo las fotografías. Entonces empezamos. Vamos a empezar nuestro recorrido por el Arc del Teatre, en el número 3, donde se encontraba el primer local llamado Vila Rosa, que ya verán que de todos este era como el más tranquilito. Nació como una bodega flamenca y con el tiempo se convirtió en uno de los grandes referentes del género en Barcelona, con las puertas abiertas desde 1915. De hecho, una jovencísima Carmen Amaya actuó aquí. Pero más allá del ambiente y las presentaciones, parece que la verdadera juerga comenzaba a las 2 de la madrugada, con una especie de performance que seguía siempre el mismo guión. Una camarera vestida de gitana coqueteaba con algún cliente solitario que poco a poco caía en sus encantos, hasta que aparecía el supuesto novio de la camarera, que estaba bastante molesto y la noche acababa en una trifulca monumental. Por eso, para entrar al Vila Rosa había que pagar una entrada que, entre otras cosas, cubría el coste de todas las copas, las sillas y mesas que se rompían cada noche. Y como dato final, se decía que en la parte superior, una zona a la que no podía acceder mucha gente, se vendía drogaína, una sustancia que comenzaba a circular por muchos rincones del chino.
Continuando por esa misma calle, en el número 6 del Arc del Teatre, nos encontramos con un local que, visto así de afuera, podía parecer cualquier cosa, el Madame Petit, pero que no los engañe su fachada discreta porque fue el prostíbulo más grande y famoso del Chino. No se sabe con certeza cuándo abrió sus puertas, pero Paco Villar lo sitúa hacia la Exposición Universal de 1888. Pero bueno, los servicios del Madame Petit eran bien variados, había tríos, orgías, sexo entre chicas, entre chicos y una amplia gama de disfraces para los clientes más fetichistas. Una sala oscura pensada para las fantasías necrofílicas, donde los clientes podrían encontrar un ataúd rodeado de cirios, algo como más fantasioso, o por lo menos eso es lo que yo espero, que no fuera eso literal. Pero esto no se quedaba aquí, parece ser que uno de los servicios más populares involucraba un cordero domesticado. Según se cuenta, tuvo bastante éxito y lo bautizaron como el polvo con ángelus. Pero por más sórdido que suene todo esto, pues realmente muchos de estos servicios podían llegar a ser comunes en los prostíbulos del barrio chino. Lo que realmente distinguía al Madame Petit, lo que le dio su fama, fue la elegancia. Tenía su propio restaurante, un salón privado para los clientes más adinerados, su propia moneda e incluso propia enfermería. Podían haber un par de accidentes con el cordero. Además, seguía una estricta norma de cambiar las sábanas entre cliente y cliente, que esto al final, pues nada, se agradece. El Madame Petit alcanzó tal nivel de popularidad que tuvieron que levantar como una especie de pared falsa adentro de la isla de las casas para que los vecinos no pudieran ver lo que estaba pasando allá adentro. Continuando con la calle, nos encontramos con La Mina, instalada a principios del siglo XX en un local básicamente largo que se encontraba pues una alineación de bancos y mesas de madera de un lado y del otro barriles de vino. La clientela de La Mina era básicamente el lumpen del barrio, mendigos, alcohólicos, delincuentes, gente que encontraba un lugar donde pues había alcohol barato, comida, incluso donde pasar la noche. Porque yo creo que uno de los datos más curiosos de La Mina es que supuestamente en el bar se ponía una cuerda colgada de un costado a otro que servía de respaldo para que la gente pudiera dormir en el bar, pero recostada en la cuerda. Que yo no sé si esto sea cierto, pero supuestamente la palabra en inglés hangover podría venir de esta práctica, que al parecer era muy común en estas tabernas baratas de la época, donde la gente dormía literalmente colgada sobre una cuerda. Pero bueno, el caso es que el día siguiente el dueño del local quitaba la cuerda, la gente se caía y así sabían que había empezado un nuevo día. Lo más importante es que fue en este local donde el periodista Francisco Madrid parece ser que acuñó el término barrio chino, al describir a La Mina como literalmente la gran taberna del barrio chino. Por aquel entonces, en muchas ciudades cosmopolitas empezaban a surgir los llamados Chinatowns, zonas en las que vivían, digamos, la comunidad asiática, sobre todo de China, pero era una zona pues además muy asociada a la vida nocturna, el consumo del opio y la prostitución. El Raval pues reunía más o menos estas características sin la parte asiática, aunque en este caso pues lo que se consumía más era la drogaína, no tanto el opio, y básicamente por eso fue que recibió este nombre. Y bueno, como La Mina era un local básicamente alargado, tenía salida por el otro lado, o sea, por la calle del Cid, que era una de las calles más curiosas del Chino. En esta calle, en el número 10, se encontraba La Criolla, uno de los cabarets más famosos de la ciudad. Abrió sus puertas en 1925 y como muchos de los locales de la zona, al principio era frecuentado por marineros, prostitutas y vecinos del barrio. Pero con la llegada de la Exposición Internacional de 1929, los dueños decidieron reformarlo por completo y darle un aire mucho más moderno. La sala se decoró con escenas tropicales, se construyeron palcos para los clientes más adinerados, tenía incluso una especie de juegos ahí con agua, obra de Carles Buigas, el mismo ingeniero de la Fuente Mágica de Montjuic. Solía tener música en vivo y la orquesta tocaba mucho más rápido de lo normal, marcando pues un ritmo mucho más frenético y desenfrenado. Que todo esto tenía que ser súper cool, pero lo que realmente hacía especial a La Criolla era su ambiente desinhibido. Además de la clientela habitual, pues era un lugar frecuentado por quienes en su época eran llamados invertidos.
un término claramente peyorativo que se utilizaba para referirse a los hombres que se travestían. Que este es otro tema que me parece muy interesante, o sea, pensar que en la Barcelona de 1920, 1930 habían locales donde la gente vivía abiertamente su homosexualidad, además de otras formas de expresión de género. Y ojo, que no era solamente en La Criolla, por cuestión de tiempo, no me daba pues para hablar de Cal Sacristá, pero era otro local que iba más o menos en la misma línea. Ambos locales eran espacios donde el transformismo era algo bastante habitual, incluso se celebraban certámenes de belleza para elegir a la Miss Barrio Chino, aunque obviamente seguían siendo conductas moralmente muy juzgadas, que aquí tengo que hacer un pequeño matiz. En muchos casos el travestismo no respondía, no era tanto como una elección libre, sino más bien como una necesidad. Si un hombre quería ejercer la prostitución, se debía vestir como mujer, ya que de esta forma se estaba protegiendo el honor de los señores de bien y ocultaba el carácter homoerótico de los encuentros. Ahora bien, en otros casos sí respondía a una elección propia. De aquella época nos han quedado figuras importantes como Lluïset Secarrán, abogado de clase alta, anarquista y travesti, cuya vida inspiró la película Un hombre llamado Flor de Otoño, una de las primeras películas del cine español en tratar abiertamente el tema de la homosexualidad. También está el caso del escritor francés Jean Genet, que en su libro Diario del ladrón hablaba de las travestis conocidas como las Carolinas, que solían reunirse en las Vespasianas de la Rambla. Fueron ellas las protagonistas en 1933 de una marcha contra la demolición de estos orinarios, un acto que hoy en día se considera como la primera manifestación LGTB de toda España. Pero bueno, fue un poco por la combinación de todo esto que La Criolla se convirtió en el cabaret más famoso del Chino, un lugar donde se mezclaba lo moderno, lo marginal, el espectáculo y la transgresión, en una Barcelona que todavía no sabía muy bien qué hacer con todo esto. Pero bueno, ya para ir cerrando este recorrido, quiero hacer una última mención a unos lugares que también hacían parte del barrio, porque además de la juerga y el desenfreno, también habían lugares para una vida más cotidiana. Lugares donde comer, comida muy barata, además. Estaban también las famosas casas de dormir, que como indican su nombre, ofrecían nuevamente un sitio para pasar la noche por muy poco dinero. También estaban las casas de gomas y lavajes. Las gomas, por ser los primeros preservativos que se empezaron a vender, y lavajes por los tratamientos higiénicos que se aplicaban después del contacto sexual, o sea, para prevenir las enfermedades venéreas. Y por último, pero no menos importante, una mención muy especial a la mallorquina, sastrería por fuera y escuela de ladrones por dentro. Aunque esto obviamente no aparece en los registros oficiales, muchas crónicas de la época hablan de ella, pues que era como una especie de taller clandestino donde se enseñaba literalmente a robar, que se ve que tenían todo un sistema de categorías, técnicas, hasta su propio código. Y luego, en medio de todo esto, pues también teníamos gente común y corriente que vivía en el barrio y que cada día se tenía que levantar a trabajar. Y me parece muy curioso porque Francisco Madrid en su crónica decía que en medio de toda esta locura, pues al final vivían gente honrada, que esta era la verdadera tragedia del barrio. Y hablando de tragedias, hay un tema que, bueno, realmente lo voy a dejar un poco afuera a propósito porque creo que merece un video aparte, y son todos los intentos a lo largo de la historia por borrar esta parte del barrio. Desde las leyes represivas, pasando por un plan radical en los años 30 que quería demoler la mitad del barrio y convertirlo en un parque, hasta los bombardeos de la guerra civil que arrasaron con la zona. Y luego pues vino todo el tema de la posguerra, la vigilancia y la represión. Así que si les interesa el tema y tenemos así como suficientes likes y comentarios, pues hago un video sobre este tema. Y ya saben, es muy importante que den like, es un botón que tienen aquí abajo, está muy cerca, denle like, compartan con alguien que también quiera mirar la ciudad con unos ojos diferentes. Y nos vemos en el próximo video de Entre Espacios. Adeu.